Al pasar junto a una celda, una joven gitana tiró del brazo al director del centro de detención: «Déjame salir y te diré dónde está tu hija». El director miró con rabia a la gitana: «Tonta, enterré a mi hija hace 3 años». La gitana solo sonrió y susurró: «¿Eso te dijo tu esposa?». «Yo sé dónde está tu niña ahora». Francisco Burgos había trabajado como director del Centro de Detención Preventiva durante más de 15 años. Se había enfrentado a amenazas en numerosas ocasiones, había recibido cartas desagradables e incluso había terminado en el hospital tras una paliza. Ese hombre fuerte y valiente creía estar preparado para todo. Pero no para la tragedia que azotó a su familia 3 años atrás. Francesco se reclinó en el respaldo de su silla y se frotó el puente de la nariz. Había sido un día pesado. Desde la mañana tuvo que resolver un conflicto entre reclusos en el tercer bloque, luego interminables reuniones, informes, inspecciones. 15 años trabajando como director del centro de detención le habían enseñado mucho, pero el cansancio del cargo nunca desaparecía. Cada día era lo mismo: rejas, guardias, rostros amargados, amenazas. Miró el reloj: las 5:30. 1 hora más y podría irse a casa. Con Carmen. Con Dolores. El pensamiento de su hija lo calentó por dentro. 4 años, una edad tan divertida. Ayer le preguntó por qué el cielo es azul, y él pasó media hora intentando explicarle sobre la dispersión de la luz, hasta que Carmen se rió y le dijo que se tomaba las preguntas infantiles demasiado en serio. Sobre el escritorio había una pila de documentos que requerían su firma. Francesco la acercó hacia sí, tomó una pluma y comenzó a revisarlos. Acta de ingreso de un nuevo recluso. Orden de refuerzo del régimen de seguridad. Solicitud de medicamentos. Rutina. El teléfono sonó bruscamente, rompiendo el silencio del despacho. Francesco alargó la mano hacia el auricular maquinalmente, sin apartar la vista de los papeles. Número desconocido. Frunció el ceño. Normalmente llamaban desde números conocidos, colegas, superiores, a veces su esposa. Burgos al habla, pronunció en tono uniforme y profesional, como siempre respondía cuando no sabía quién estaba al otro lado de la línea. ¿Señor Francisco Burgos? Se escuchó una voz femenina. Desconocida. En ella resonaba tensión, como si la persona se obligara a hablar con calma, aunque por dentro todo hirviera. Sí, respondió Francisco secamente, dejando la pluma. Algo en esa voz lo alertó. Se enderezó en la silla. ¿Dolores Burgos es su hija? El corazón empezó a latir más rápido. Francesco apretó el auricular tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Por qué esta mujer preguntaba por Dolores? ¿Por qué le llamaba al teléfono del trabajo? ¿Por qué había tanta tensión en su voz? Sí. ¿Qué ha pasado? Soltó, y la angustia lo cubrió de pies a cabeza como una ola helada. Algo se contrajo en su pecho, de repente faltaba el aire. Pausa. 1 segundo, tal vez 2, pero a él le pareció una eternidad. Escuchaba cómo la mujer al otro lado respiraba, armándose de valor. Su hija ha sufrido un paro cardíaco. La voz tembló, pero continuó. Lamentablemente, no pudimos salvarla. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el mundo se detuvo. Francisco oía cómo la mujer seguía diciendo algo sobre la guardería, sobre que la niña simplemente se cayó, que llegó la ambulancia, que la reanimación trabajó durante 20 minutos, pero nada ayudó. Las palabras llegaban desde algún lugar lejano, a través de algodón, a través del zumbido que de repente llenó su cabeza. 4 años. Solo 4 años. Su niña. Su solecito. La que lo recibía por las tardes gritando «papito». Y se le echaba al cuello. La que le dibujaba dibujos y le decía que era el mejor papá del mundo. El corazón se saltó un latido. En el pecho se extendió un dolor ardiente e insoportable, como si alguien hubiera clavado allí un cuchillo al rojo vivo y lo retorciera lentamente. Francisco intentó respirar, pero el aire no entraba. Los pulmones se negaban a funcionar.
El auricular se le cayó de la mano y golpeó la mesa con un ruido sordo. Esto es imposible. Esto no puede ser. Esta mañana estaba sana. Se reía. Pedía que le comprara una muñeca nueva. Francisco intentó levantarse, pero las piernas no respondían. Ante sus ojos flotaron círculos negros. El dolor en el pecho se intensificó, extendiéndose al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula. Se agarró al borde de la mesa, intentando sostenerse, pero los dedos no obedecían. Su niña ya no estaba. Ese pensamiento fue suficiente para que el mundo dejara de existir. Francesco se desplomó en el suelo, sin siquiera sentir el golpe. La conciencia se alejaba, y lo último que vio antes de la oscuridad fue una fotografía sobre la mesa. Él, Carmen y Dolores en el parque. El verano pasado. Sonreían. La puerta del despacho se abrió de golpe con estruendo. Pablo Cruz, el subdirector de Francisco, entró con una carpeta de documentos en las manos y la frase habitual en los labios: «Señor Francisco, hay que firmar». Pero las palabras se congelaron en su lengua cuando vio el cuerpo del director tendido en el suelo. «Señor Burgos», gritó Pablo, corriendo hacia él. «¿Qué le pasa?». Se arrodilló a su lado, intentó tomarle el pulso. Débil, filiforme. El rostro de Francisco estaba mortalmente pálido, los labios azulados. «Llamen a una ambulancia», rugió Pablo, girándose hacia la puerta abierta, donde ya se agolpaban empleados asustados. «Rápido». Inmediatamente, alguien corrió al teléfono. Alguien se quedó petrificado. «Señor Burgos, resista». «¿Me oye? Resista». El señor Cruz desabrochó el cuello de la camisa de Francisco, intentando facilitarle la respiración. «Ya viene la ambulancia». «No se atreva a morir». Los minutos se arrastraban dolorosamente lentos. Pablo no se apartaba de Francisco, revisando el pulso, inclinándose sobre su rostro, escuchando su respiración. Los empleados se apiñaban en la puerta, cuchicheando, sin saber cómo ayudar. Por fin se escuchó el aullido de una sirena. Los paramédicos irrumpieron en el despacho con camillas y equipo. Movimientos rápidos y precisos. Electrocardiograma. Goteo intravenoso. Mascarilla de oxígeno. Infarto agudo de miocardio extenso, le lanzó uno de los médicos a su colega. «Preparen reanimación, lo llevamos inmediatamente». Levantaron a Francisco en la camilla y lo sacaron corriendo. Pablo iba detrás, aún sin poder creer lo que estaba pasando. «¿Es usted familiar?», preguntó el paramédico mientras corrían. «No, colega. Hay que avisar a su esposa. Nosotros nos comunicaremos». El paramédico asintió y desapareció tras las puertas del ascensor. La ambulancia se alejó con el aullido de la sirena y Pablo se quedó parado en medio del patio del centro de detención, sintiéndose completamente vacío. Regresó al despacho para llamar a Carmen, la esposa de Francisco. El auricular telefónico todavía estaba sobre la mesa, sin haber sido colgado. Pablo lo levantó y vio en la pantalla: «Llamada finalizada». Duración: 1 minuto 47 segundos. Carmen estaba sentada a la mesa cuando sonó el teléfono, arrancándola de su estupor. Número desconocido. Carmen levantó el auricular lentamente. «Sí». La voz sonó ajena, ronca. «¿Carmen Vitalievna?» «Soy Pablo Cruz, subdirector de su esposo. El señor Burgos está en el hospital. Ha sufrido un infarto. Venga inmediatamente». El mundo se tambaleó. Carmen se agarró al borde de la mesa. «¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?» «Hace media hora». Lo llevaron al hospital regional, departamento de cardiología. Estado grave. El auricular se le cayó de las manos. Carmen miraba al vacío, incapaz de moverse. «Dios, ¿por qué?». Se obligó a levantarse, agarró el bolso y las llaves. Las piernas le fallaban, pero caminaba. Al salir del apartamento, paró un taxi, dio la dirección del hospital. El conductor decía algo, pero ella no escuchaba. En sus oídos resonaba un zumbido.
El hospital la recibió con olor a cloro y medicamentos. Carmen corrió al mostrador de recepción. Francisco Burgos, acaban de traerlo, un infarto. Tercer piso, cuidados intensivos, la enfermera asintió, sin levantar la vista del ordenador. Carmen subió las escaleras corriendo. No tenía fuerzas para esperar el ascensor. En el tercer piso se detuvo frente a una puerta con el cartel Cuidados intensivos. Prohibida la entrada a personas ajenas y presionó el timbre. La puerta la abrió un joven médico con bata blanca. ¿A quién busca? Señor Burgos. Soy su esposa. El médico la miró con compasión. Pase. Pero poco tiempo. Necesita reposo. Carmen lo siguió por el pasillo. Tras las puertas de cristal de las habitaciones se veían aparatos, goteos, cables. El médico se detuvo ante una de las puertas. 5 minutos, dijo y abrió la puerta. Francesco yacía en una cama de hospital, conectado a múltiples aparatos. El rostro gris, demacrado. Respiraba con dificultad. Carmen se acercó más, y las lágrimas rodaron solas por sus mejillas. Francisco, susurró, tomando su mano entre las suyas. Él abrió los ojos con dificultad. La miró, y en su mirada ella leyó todo, dolor, desesperación, el peso insoportable de la pérdida. Carmen, exhaló. La voz era débil, apenas audible. Sí, Francesco. Estoy aquí. Estoy contigo, apretó su mano con más fuerza, intentando transmitirle aunque fuera una gota de calor, aunque fuera un poco de apoyo. Dolores. Sus labios temblaron. ¿Es verdad? Carmen se mordió el labio, sin contener los sollozos. Sí. Francisco, perdóname. No pude protegerla. No pude. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Cada palabra le costaba un esfuerzo. Malformación cardíaca. Congénita. Nadie lo sabía. Se cayó en la guardería. Simplemente se cayó y... Carmen no pudo continuar. Francisco cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus sienes, cayendo sobre la almohada. Francisco, ¿cómo es posible? Lloraba Carmen, sin soltar su mano. Primero Dolores. Ahora tú. No me dejes. Por favor. No me dejes. Él guardaba silencio. ¿Qué podía decir? ¿Qué palabras existen para semejante dolor? Tienes que recuperarte, continuó Carmen entre lágrimas. ¿Me oyes? Superaremos esto juntos. Tienes que ser fuerte. Francesco volvió la cabeza hacia ella. En sus ojos ella vio el vacío. ¿Para qué? Graznó. ¿Para qué ser fuerte si ella no está? Por mí. Por nosotros. Francisco, por favor. Volvió a cerrar los ojos, y Carmen comprendió que la conversación había terminado. El médico entreabrió la puerta. Se acabó el tiempo. Necesita reposo. Carmen se inclinó y besó a su esposo en la frente. Volveré mañana, susurró. Resiste. Salió de la habitación con las piernas como de algodón. En el pasillo se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. El mundo se derrumbaba. Todo lo que era importante se escurría entre los dedos. Su esposo al borde de la muerte. El primer día después de la tragedia Carmen lo pasó en la morgue, tramitando papeles. El segundo, eligiendo un ataúd y organizando el funeral. El tercero, enterrando a su hija. Todo ese tiempo existió como en una niebla, moviéndose automáticamente, sin pensar, sin sentir. El cuerpo hacía lo necesario, mientras el alma se había hundido en algún lugar, escondida en un rincón oscuro del que no quería salir. Francisco estuvo todos esos días en cuidados intensivos. Los médicos prohibieron las visitas, estado crítico, cualquier estrés podía matarlo. Carmen llamaba cada día, preguntaba por su estado, pero no iba a verlo. No podía. No tenía fuerzas ni siquiera para mirarlo a los ojos. Al tercer día después del funeral de su hija, Carmen se obligó a recomponerse y fue al hospital. Habían trasladado a Francisco de cuidados intensivos a una habitación normal. El estado se había estabilizado,
pero los médicos decían que la recuperación llevaría semanas, tal vez meses. El corazón había sufrido daños graves. Carmen se detuvo ante la puerta de la habitación, mirando el número 347. La mano se quedó suspendida sobre el picaporte. No sabía qué le diría a su esposo. ¿Cómo lo miraría a los ojos? ¿Cómo le contaría que había enterrado a su hija sola? Inspiración. Expiración. Presionó el picaporte y entró. La habitación era pequeña, para 2 personas, pero la segunda cama estaba vacía. Francesco yacía junto a la ventana, mirando al techo. Delgado, pálido, envejecido unos 10 años en estos 3 días. Al oír pasos, giró la cabeza. Carmen, susurró, y en su voz sonó tanto alivio que a ella se le encogió el corazón. Sí, Francesco. He venido. Se acercó más, dejó el bolso sobre la mesita. Perdona, antes no tenía fuerzas. Yo enterré a nuestra niña. Las lágrimas brotaron solas, sin aviso. Carmen se dejó caer en la silla junto a la cama y se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban por sollozos silenciosos. Francisco guardaba silencio. Luego ella sintió como su mano tocaba débilmente su codo. Ya. La voz se quebró. En sus ojos brillaron lágrimas que intentaba contener, pero no podía. Carmen levantó la cabeza, secándose las mejillas húmedas con el dorso de la mano. Sí. Los médicos dijeron que estarías aquí mucho tiempo aún. Por eso no esperé. Perdona, tomó su mano entre las suyas, apretó los dedos. No quería que vieras eso. No quería que te pusieras peor. Francesco cerró los ojos, y las lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. No emitió ningún sonido, solo apretó su mano en respuesta, débilmente, pero ella sintió esa presión. Hiciste lo correcto, logró decir por fin, abriendo los ojos enrojecidos por las lágrimas. Lo correcto. Se sentaron en silencio, tomados de la mano, 2 personas que habían perdido lo más preciado. Fuera la ciudad hacía ruido, los coches circulaban, la gente corría a algún lado, pero para ellos el tiempo se había detenido 3 días atrás. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Preguntó Francisco en voz baja, y Carmen comprendió que él se torturaba imaginando cómo ella había estado sola junto a la tumba de su hija. Vinieron tus colegas. El señor Cruz ayudó a organizar todo. Mis padres vinieron. Mi hermana hablaba con calma, esforzándose por no quebrarse de nuevo. Había muchas flores. Mucha gente. Todos decían qué niña tan buena era. Francesco apretó los dientes, intentando lidiar con el dolor. Debería haber estado allí. Soy su padre. Debería haber. Apenas estás vivo, Francisco. Los médicos dijeron que podías morir en cualquier momento. Que el corazón pendía de un hilo. Carmen le acarició la mano. Dolores no habría querido que murieras. Él se giró bruscamente hacia la ventana y ella vio cómo le temblaban los hombros. Francisco lloraba, en silencio, intentando que ella no lo viera, pero ella lo veía. Y eso la desgarraba por dentro. Carmen se levantó, se inclinó y abrazó a su esposo, apoyando la mejilla contra su hombro. Así permanecieron, ella abrazándolo desde arriba, él apretando su mano, y ambos llorando, incapaces de detenerse. Una enfermera asomó la cabeza en la habitación, iba a decir algo, pero al ver la escena cerró la puerta suavemente y se fue. Que se queden a solas. El dolor no tolera testigos. Pasó probablemente media hora antes de que Carmen se enderezara y se secara el rostro con un pañuelo. Los ojos hinchados, la nariz enrojecida. Se veía agotada. Vendré cada día, dijo con firmeza. Cada día, hasta que te den de alta. ¿Me oyes? Francisco asintió, sin mirarla. Gracias, graznó. Carmen se quedó sentada un poco más, le contó sobre el funeral con más detalle, quién estuvo, quién dijo qué flores trajeron. Francisco escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, imaginando lo que no pudo ver. Cuando se fue, él la siguió con la mirada y volvió a girarse hacia la ventana. Y efectivamente,
Carmen iba cada día. Por la mañana o por la tarde, después del trabajo o a la hora del almuerzo, encontraba tiempo. Traía frutas que Francisco no comía. Traía libros que él no leía. Se sentaba a su lado, en silencio o contando algo insignificante, solo para llenar el silencio. No tenía ningún deseo de ir. Cada vez que se preparaba para ir al hospital, Carmen sentía como todo se contraía dentro de ella. No quería verlo así, quebrantado, perdido. No quería volver una y otra vez a ese dolor que ambos cargaban. Pero se obligaba a sí misma. Porque era su esposo. Porque llevaban juntos 10 años. Porque así debía ser. Aunque, siendo honesta consigo misma, su relación hacía tiempo que no era como al principio. Francisco siempre había sido un hombre difícil, autoritario, controlador. El trabajo en el centro de detención lo había endurecido aún más. Estaba acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a que le obedecieran. Y en casa se comportaba igual. Carmen recordaba cómo poco a poco fue perdiendo su libertad. Al principio él simplemente se interesaba por dónde había estado, con quién hablaba. Luego empezó a revisar su teléfono. Después le prohibió ver a algunas amigas que le parecían mala influencia. Ella se sentía como en una jaula donde los barrotes, lenta y día tras día, se estrechaban a su alrededor. Pero aguantaba. Por Dolores. Por la familia. Porque no tenía a dónde ir y tenía miedo. Pasó una semana. Francesco se recuperaba poco a poco. Podía sentarse, caminar un poco por la habitación. Hablaba más, aunque en sus ojos seguía estando ese vacío que apareció el día de la tragedia. Carmen estaba sentada en su lugar habitual, hojeando una revista, cuando sonó su teléfono. Se sobresaltó, lo sacó del bolso y miró la pantalla. Número desconocido. Probablemente otra de esas interminables llamadas de bancos con ofertas de crédito. Iba a rechazar la llamada, pero Francisco giró bruscamente la cabeza. ¿Quién llama?, preguntó, y en su voz sonó una nota familiar que heló a Carmen por dentro. No sé. Número desconocido, respondió, tratando de hablar con calma. Dame el teléfono, extendió la mano. Carmen se quedó paralizada. El corazón empezó a latir más rápido. Francesco, es solo spam. No. Dame el teléfono, repitió con más firmeza, y sus dedos se cerraron bruscamente sobre su muñeca, dolorosamente, dejando moretones. El dolor la quemó, y con él llegaron los recuerdos. Aquella noche de hacía 2 años, cuando volvían de la gasolinera. Ella agradeció al empleado su ayuda, le sonrió. Y Francisco estalló. Le gritó todo el camino a casa, acusándola de coquetear. Y luego, cuando entraron al apartamento, la golpeó. Una vez, pero fuerte. Ella cayó, se partió el labio contra el borde de la mesa. Después se disculpó. Juró que nunca más. Dijo que simplemente se alteró, que el trabajo lo presionaba, que la amaba. Carmen perdonó. Porque tenía miedo de dejarlo. Pensaba que la sacaría de debajo de la tierra. Francisco, me duele, dijo entre dientes con lágrimas, intentando liberar su mano. Suéltame, por favor. Él la miraba, y en sus ojos se agitaba la misma desconfianza, los mismos celos de siempre. Incluso aquí, en una habitación de hospital, después de la muerte de su hija, no podía confiar en ella. Solo quiero ver quién llama, dijo más bajo, pero no aflojó el agarre. ¿Por qué no quieres mostrarlo? Porque es mi teléfono, exhaló Carmen, sintiendo como las lágrimas le subían a los ojos. Francisco, me estás haciendo daño. Por favor. La llamada se cortó. El silencio cayó pesado, asfixiante. Francesco todavía sujetaba su muñeca, y Carmen veía como algo luchaba dentro de él, el deseo de controlar y la conciencia de dónde estaban. Finalmente aflojó los dedos. Carmen retiró la mano, frotándose la zona enrojecida. Perdona, murmuró Francisco, apartando la mirada. No quise. Es solo que... No puedo dejar de pensar. ¿En qué?
Preguntó Carmen en voz baja, guardando el teléfono de vuelta en el bolso. Las manos le temblaban. ¿En que también te estoy perdiendo a ti? La miró, y en su mirada había tal súplica que a Carmen le dio miedo. Eres todo lo que me queda. ¿Entiendes? Dolores no está. El trabajo. No sé si podré volver. Tú eres lo único que tengo. Y tengo miedo de que te vayas. Carmen tragó el nudo en la garganta. Quería decir que no se iría a ninguna parte. Que superarían esto juntos. Pero las palabras se quedaron atascadas dentro, negándose a salir. Porque serían mentira. Realmente pensaba en irse. No ahora, por supuesto. No cuando él estaba en el hospital, apenas vivo. Pero después. Cuando todo se calmara. Cuando el dolor se apaciguara. Se iría. Porque ya no podía vivir más en esa jaula. Estoy aquí, dijo en lugar de todo eso. Estoy contigo. No pienses nada malo. Necesitas recuperarte. Francisco asintió, pero ella veía que no le creía. Él siempre sentía las mentiras. Siempre veía cuando ella ocultaba algo. Está bien, exhaló. Está bien. Carmen se quedó sentada un poco más, luego, excusándose por el cansancio, se preparó para irse. Francesco la siguió con la mirada, y cuando la puerta se cerró tras ella, volvió a mirar por la ventana. En el pasillo Carmen se detuvo, apoyando la espalda contra la pared. El corazón le latía con fuerza, las manos temblaban. Miró su muñeca, los moretones ya empezaban a aparecer. Manchas oscuras y feas que le dolerían varios días más. Sacó el teléfono y miró la llamada perdida. Efectivamente era un número desconocido. Más tarde se enteraría de que era el banco. Simplemente el banco con una oferta de crédito. Pero Francisco no lo habría creído. Nunca creía. Carmen caminó lentamente hacia la salida, sintiendo como con cada paso algo dentro de ella se rompía definitivamente. La grieta que había aparecido hace tiempo se convirtió en un abismo. El mes en el hospital se arrastraba dolorosamente lento. Francesco pasó por todos los círculos del infierno, desde cuidados intensivos hasta una habitación normal, desde goteos e inyecciones hasta fisioterapia y paseos por el pasillo. Los médicos decían que mejoraba, que el corazón se recuperaba, que pronto podría volver a la vida normal. ¿Pero qué vida? No estaba su hija. El trabajo en duda. Su esposa, Carmen, venía cada vez menos. Al principio cada día, luego cada 2 días, después una vez cada 3 días. La última vez fue hace una semana. Dijo que tenía muchas cosas que hacer, que necesitaba ordenar las cosas de Dolores, que no podía estar yendo constantemente al hospital. Francesco veía en sus ojos algo más, cansancio, distanciamiento, el deseo de estar en cualquier lugar menos ahí. Los moretones en su muñeca aún no habían desaparecido entonces. Intentaba cubrirlos con la manga, pero él los veía. Y sentía culpa. Y rabia al mismo tiempo. ¿Por qué ella no entendía que simplemente tenía miedo de perderla? ¿Por qué no podía perdonar su debilidad? Hoy le daban el alta. Francesco estaba sentado en el borde de la cama del hospital con su ropa habitual, que la enfermera había traído del armario. Los vaqueros colgaban de su cuerpo adelgazado, la camisa le quedaba como un saco. Había perdido más de 10 kilos durante ese mes. Tenía el teléfono en las manos y lo miraba como si fuera una granada con la anilla sacada. Necesitaba llamar a Carmen. Decirle que hoy le daban el alta. Pedirle que fuera a recogerlo. Al fin y al cabo, eran familia. Francisco marcó su número. Tonos largos. 1, 2, 3, 4. Buzón de voz. Carmen, soy yo. Me dan el alta hoy. Llama, por favor. Colgó y se quedó esperando. 5 minutos, 10. El teléfono permanecía en silencio. Francesco marcó de nuevo. Otra vez el buzón de voz. Carmen, ¿dónde estás? Necesito que me recojas del hospital.
Devuélveme la llamada. Quinta vez. Décima. Siempre lo mismo, tonos largos y una voz mecánica ofreciendo dejar un mensaje. Francesco apretó el teléfono en su mano tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no respondía? ¿Dónde estaba? En su cabeza empezaron a arremolinarse pensamientos oscuros, paranoicos. ¿Quizás estaba con alguien? ¿Quizás tenía a alguien? Quizás estaba esperando a que él estuviera en el hospital para... Alto. Sacudió la cabeza, intentando ahuyentar esos pensamientos. No podía pensar así. No ahora. Carmen simplemente estaba ocupada. O su teléfono se había descargado. O estaba en el metro, donde no había señal. 1.000.000 de razones. Pero ¿por qué entonces todo dentro de él se contraía de miedo? Francesco pasó los contactos y pulsó sobre el nombre Gonzalo. Gonzalo Reyes había sido su amigo desde los tiempos del ejército. Militar, hombre de palabra y honor. Si alguien ayudaría, sería él. ¿Francisco? Respondió Gonzalo al segundo tono. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Puedes venir a recogerme? La voz sonó cansada, agotada. Me dan el alta hoy y Carmen no responde a las llamadas. Pausa al otro lado de la línea. Por supuesto, amigo. En media hora estaré ahí. ¿Dónde te espero? En la entrada principal. Gracias, Gonzalo. No hay de qué. Aguanta. Francesco se guardó el auricular en el bolsillo y se levantó lentamente. Las piernas todavía estaban débiles, pero podía caminar. Los médicos le advirtieron, nada de esfuerzos, nada de estrés, dieta estricta y pastillas según el horario. Él asentía, escuchaba, pero en su cabeza solo había una cosa, llegar a casa y entender dónde estaba Carmen. Tomó una pequeña bolsa con sus cosas y salió de la habitación. El pasillo del hospital estaba vacío, solo una enfermera sentada en el puesto, absorta en el ordenador. Señor Burgos, ¿se va? Levantó la cabeza y sonrió. Que se mejore. Y cuídese. Gracias, gruñó y fue hacia el ascensor. Abajo, en la entrada principal, había mucha gente, visitantes, enfermos con muletas, personal médico. Francesco salió a la calle y se sentó en un banco. El sol le cegaba los ojos. Los cubrió con la mano y sacó el teléfono de nuevo. Otra llamada a Carmen. Buzón de voz. Maldita sí, maldijo entre dientes. Pasaron unos 20 minutos antes de que el viejo coche de Gonzalo se detuviera junto al bordillo. Este salió del vehículo, alto, de hombros anchos, con corte de pelo militar y una cicatriz sobre la ceja. Con vaqueros y chaqueta de cuero parecía como si acabara de regresar de una zona de combate. Francisco abrazó a su amigo con cuidado, como temiendo romperlo. Estás muy delgado. ¿Te alimentaban mal? No tenía ganas de comer, sonrió Francisco. Vamos. Se subieron al coche. Gonzalo arrancó el motor y se dirigieron hacia la casa de Francisco. Durante el camino guardaron silencio. Gonzalo sentía que su amigo no estaba de humor para conversaciones y no lo presionó con preguntas. ¿Carmen sabe que hoy te dan el alta? Preguntó por fin, cuando faltaban unos 10 minutos para llegar a casa. Debería saberlo. Se lo dije hace una semana. Francisco miraba por la ventana, los edificios y árboles que pasaban. Pero no responde a las llamadas. ¿Quizás se le descargó el teléfono? Quizás, respondió Francisco secamente, pero en su voz no había certeza. Aparcaron frente al portal. Gonzalo ayudó a Francisco a salir del coche y tomó su bolsa. Vamos, te acompaño al apartamento. Subieron al tercer piso. Francesco sacó las llaves, las metió en la cerradura y abrió la puerta. El apartamento los recibió con silencio y aire viciado. Entró, se quitó los zapatos y fue a la sala. Algo no estaba bien. Lo sentía con todo su cuerpo. Demasiado silencioso. Demasiado vacío. Carmen. Gritó, pero no hubo respuesta. Francesco fue al dormitorio. El armario estaba abierto, la mitad de los estantes vacíos.
No estaban las cosas de Carmen. Ni vestidos, ni blusas, ni zapatos. Se giró bruscamente y fue al baño. Su cosmética había desaparecido. Cepillo de dientes, champús, cremas, todo había desaparecido. El corazón empezó a latir más rápido. No. Esto no. Volvió a la cocina. Gonzalo estaba junto a la mesa y tenía en las manos una hoja de papel. Su rostro estaba sombrío. Francisco, dijo en voz baja, extendiendo la hoja. Francesco le arrancó la nota de las manos. La letra de Carmen. Familiar, redondeada. Perdona, pero ya no puedo vivir así. Me asfixias. Contigo me ahogo. Yo misma pediré el divorcio. Carmen. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Francesco leyó la nota una vez, luego otra. La sangre le subió a la cara, las orejas le ardieron. La rabia, ardiente y total, lo llenó por completo. Basura, dijo entre dientes, apretando la nota en el puño. Se escapó. Abandonó a su marido enfermo y se escapó. Arrojó la bola de papel al suelo y golpeó la encimera con el puño. El dolor le atravesó el brazo, pero no le prestó atención. Francisco, cálmate. Gonzalo dio un paso hacia él, puso la mano sobre su hombro. No puedes alterarte. Los médicos dijeron. Al diablo los médicos. Rugió Francisco, sacudiendo la mano de su amigo. Me abandonó. ¿Lo entiendes? Murió nuestra hija, yo casi muero, y ella. Ella simplemente hizo las maletas y se largó. Quizás todavía recapacite y vuelva. Sugirió Gonzalo con cautela, aunque él mismo no creía en sus palabras. Quizás solo necesita tiempo. Francisco soltó una risa amarga. No volverá. Hace tiempo que quería irse. Lo vi en sus ojos. Me odia, Gonzalo. Me odia por no dejarla respirar. Por controlarla. Cree que soy un monstruo. No eres un monstruo, dijo Gonzalo con firmeza. Simplemente. La amabas demasiado. Tenías miedo de perderla. Es comprensible. ¿Comprensible? Francisco se volvió hacia él, y en sus ojos se agitaba dolor mezclado con furia. Si fuera comprensible, no se habría ido. Se dejó caer en una silla, se cubrió el rostro con las manos. Los hombros empezaron a temblarle. Gonzalo veía cómo su amigo se rompía en pedazos y no sabía cómo ayudar. ¿Qué tal si tomamos algo?, propuso Francisco, levantando la cabeza. Los ojos estaban rojos, húmedos. Debe haber una botella de algo fuerte por aquí. Francisco, acabas de salir de un infarto. Gonzalo negó con la cabeza. No puedes. Para nada. Los médicos lo prohibieron. Ahora eso no importa. Francisco se levantó y abrió el armario sobre la nevera. Sacó una botella y 2 vasos pequeños. ¿Me acompañas? Gonzalo sabía que era inútil discutir. Cuando Francisco decidía algo, era imposible hacerle cambiar de opinión. Está bien. Pero poco. Y tú también poco. ¿Trato hecho? Trato hecho, asintió Francisco y llenó los vasos hasta arriba. Se sentaron a la mesa. Francisco levantó su vaso. Por no volver a confiar nunca en las mujeres, dijo y echó el contenido a la boca. Gonzalo bebió en silencio a continuación. Francisco sirvió más. Luego más. Al final de la primera hora, la botella estaba medio vacía. Su rostro se había enrojecido, los ojos brillaban con un brillo enfermizo. La lengua se le trababa, pero seguía hablando, descargando todo el dolor y la rabia que se habían acumulado dentro. ¿Te imaginas qué basura es?, balbuceaba Francesco, agitando el vaso. Abandonó a su marido enfermo. Yo estaba en el hospital, apenas vivo, y ella hacía las maletas. Francisco, cálmate. Gonzalo mismo ya estaba alegre, pero intentaba controlarse. ¿Entiendes por qué se fue, verdad? No. Francisco golpeó la mesa con el puño, derramando el vodka. Yo la amaba. Quería que fuera feliz.
La asfixiabas, dijo Gonzalo en voz baja, mirando a su amigo a los ojos. No te ofendas, pero tú mismo tienes la culpa. Siempre la estabas sospechando. Le revisabas el teléfono, no la dejabas ver a sus amigas. No dejabas que Carmen viviera normalmente, ¿entiendes? Cualquiera habría huido de eso. Silencio. Francesco miraba a Gonzalo, y la expresión de su rostro cambiaba, de incomprensión a comprensión, de comprensión a furia. «Cállate». Rugió y golpeó la mesa con el puño tan fuerte que los vasos saltaron. «No te atrevas. No te atrevas a decir que yo tengo la culpa». Gonzalo se reclinó en el respaldo de la silla, levantando las manos en gesto conciliador. «Está bien, está bien. Perdona. No debí». Pero Francisco ya no escuchaba. Estaba sentado, mirando fijamente la pared, y en sus ojos se leía tal vacío que Gonzalo se sintió incómodo. «Tiene razón», susurró Francisco. Realmente la asfixiaba. Lo sabía. Pero no podía parar. Tenía miedo de que si aflojaba el control, se iría. ¿Y al final qué? Se fue de todos modos. Se sirvió otro vaso, lleno hasta el borde. «Francisco, basta», Gonzalo intentó quitarle la botella, pero Francisco la apartó. «No te metas», gruñó y bebió de un trago. Gonzalo comprendió que nada bueno saldría de esta noche. Se levantó de la mesa. «Me voy», dijo. «Necesitas dormir. Mañana te llamo para ver cómo estás». «Lárgate», le espetó Francisco, sin mirarlo. «De todas formas nadie me hace falta». Gonzalo quiso decir algo, pero cambió de opinión. Tomó su chaqueta y salió del apartamento, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Suspiró y se dirigió a las escaleras. No quería continuar con ese banquete, porque entendía cómo podía terminar esta noche. Francisco estaba al límite. Una palabra imprudente y estallaría. Y después de un infarto, cualquier estrés podía matarlo. Gonzalo se subió al coche y permaneció largo rato mirando las ventanas del apartamento de su amigo. La luz estaba encendida. Se imaginó a Francisco sentado allí solo, terminando la botella, y sintió miedo. No por sí mismo. Por su amigo. Gonzalo arrancó el motor y se fue, pero durante todo el camino a casa no pudo librarse de un pesado presentimiento. Y Francisco permanecía sentado a la mesa de la cocina mirando la botella vacía. La cabeza le daba vueltas, todo nadaba ante sus ojos. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Se desplomó de nuevo en la silla y cerró los ojos. Carmen se había ido. Dolores estaba muerta. Estaba solo. Completamente solo. Y ese pensamiento era más insoportable que cualquier dolor físico. 3 años pasaron sin darse cuenta. Para algunos, ese es tiempo suficiente para sanar las heridas. Para Francisco, solo era una pausa prolongada entre la tragedia y el vacío en el que ahora existía. Volvió al trabajo 6 meses después del infarto. Los médicos se lo desaconsejaban, le sugerían buscar algo menos estresante, pero Francisco no escuchaba. El centro de detención era el único lugar donde todavía se sentía necesario. Aquí le temían, lo respetaban, lo obedecían. Aquí era el director, no un viudo destrozado que lo había perdido todo. El divorcio de Carmen fue rápido y silencioso. Ella no exigió nada, no dividió la propiedad. Simplemente firmó los papeles y desapareció. ¿A dónde? Francisco no lo sabía ni quería saberlo. En estos 3 años Francisco había estado con una docena de mujeres. Quizás más. No las contaba ni recordaba sus nombres. Las conocía en bares, en sitios de citas, a veces directamente en el trabajo, familiares de reclusos, abogadas, periodistas. Venían, se quedaban una noche o 2, luego se iban. Y él no las retenía. No llamaba. No las extrañaba. Ya no podía sentir nada profundo. Dentro había un vacío que era imposible llenar con nada. Ni con alcohol, ni con mujeres, ni con trabajo. Simplemente existía, día tras día, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones.
El día de hoy había sido normal. Reunión matutina, revisión de bloques, resolución de un conflicto entre reclusos, trabajo de papeleo. Francesco caminaba por el pasillo del tercer bloque, revisando las celdas. El convoy iba detrás, dos jóvenes recién contratados. Celda número 12. Francesco se detuvo ante las rejas, miró dentro. 5 mujeres, delitos menores, administrativos, esperando juicio. Una de ellas estaba sentada en el catre inferior, mirándolo directamente. Una joven gitana, de unos 25 años. Cabello oscuro, ojos negros, falda llamativa. Detenida por fraude, leía las cartas, estafaba dinero a ancianas confiadas. Francesco ya iba a seguir adelante cuando la gitana se levantó bruscamente y se lanzó hacia las rejas. Su mano se extendió entre los barrotes y lo agarró de la manga. «Jefe», llamó, y en su voz sonó insistencia. «Espera». Los guardias se movieron hacia adelante, pero Francisco los detuvo con un gesto. «¿Qué quieres?», preguntó fríamente, liberando su manga. La gitana pegó el rostro a las rejas, y sus ojos negros se clavaron en él con una seguridad espeluznante. «Déjame salir y te diré dónde está tu hija», susurró. El mundo se congeló. Francesco sintió como la sangre se le iba del rostro, y luego volvía de golpe. Agarró las rejas con ambas manos y se acercó tanto que sus rostros quedaron a pocos centímetros uno del otro. «Tonta», dijo entre dientes, y la voz le temblaba por la furia apenas contenida. «Enterré a mi hija hace 3 años. ¿Qué crees, que voy a caer en tus trucos gitanos?». La gitana no se asustó. Al contrario, sonrió, astuta, casi burlona. «¿Eso te dijo tu esposa?», preguntó en voz baja, para que los guardias no oyeran. «¿Que la niña murió?». «Yo sé dónde está tu niña ahora. Está viva. Sana». Francesco se quedó paralizado. El corazón se le cayó, luego empezó a latir rápido, desordenadamente. No creía. No podía creer. Era una locura. La gitana intentaba manipularlo para salir libre. Un viejo truco. Pero algo en sus ojos, en la seguridad con la que hablaba, lo hizo dudar. «Mientes», soltó, pero la voz sonó insegura. «No miento», la gitana negó con la cabeza. «La vi con mis propios ojos. Una niña de unos 7 años, cabello claro, lunar en la mejilla izquierda. Se parece a ti. Se llama Dolores». Se le cortó la respiración. «Lunar en la mejilla izquierda». «¿Cómo podía saberlo? ¿De dónde? ¿De dónde sabes eso?», susurró Francisco, y las manos se le aflojaron en los barrotes. La gitana retrocedió un paso, cruzó los brazos sobre el pecho. «Vamos, jefe. Dime, ¿me dejarás salir o no?». «El tiempo corre». Francisco miró a los guardias. Estos permanecían apartados, fingiendo no escuchar la conversación. Se giró y fue hacia la puerta de la celda. Sacó el manojo de llaves, metió la correcta en la cerradura. «Señor Francisco, ¿qué está haciendo?», preguntó asustado uno de los guardias. «Silencio», rugió Francisco y abrió la puerta de par en par. La gitana salió, arreglándose la falda. Las demás mujeres en la celda miraban lo que ocurría con perplejidad y envidia. Francesco agarró a la gitana del brazo, dolorosamente, dejando moretones. Ella hizo una mueca, pero no gritó. «Si me engañas», se acercó a su rostro, y ella sintió el olor de su colonia mezclada con tabaco. «Te sacaré de debajo de la tierra». «¿Entendido? Te encontraré y te mataré. Con mis propias manos». La gitana asintió, sin apartar la mirada. «Entendido, jefe. No te engañaré». Francesco aflojó los dedos, y ella se frotó la muñeca, donde ya enrojecían las marcas. «Habla», exigió. «¿Dónde está?». La gitana miró a los guardias, luego volvió a mirar a Francisco. «Tu amigo vive cerca del bosque», pronunció en voz baja, y cada palabra fue como un golpe. «Así que ve a verlo. Pero sin avisar. Si no, la esconderá». Francisco abrió mucho los ojos. «Gonzalo».
Está hablando de Gonzalo. ¿Cómo puedes saber que Gonzalo vive cerca del bosque? ¿De dónde sabes de? Empezó, pero la gitana ya caminaba hacia la salida, agitando la mano en despedida. Buena suerte, jefe. Si encuentras a la niña, me lo agradecerás. Los guardias se miraron desconcertados. Señor Francisco, ¿quizás la devolvemos? Preguntó uno con inseguridad. Tramiten su liberación, soltó Francisco y se dio la vuelta, dirigiéndose a su despacho. Caminaba rápido, casi corriendo. La cabeza le zumbaba, los pensamientos se confundían. Era imposible. Dolores había muerto hace 3 años. Carmen misma se lo dijo. Dio sus lágrimas, la oyó sollozar. No podía haber mentido. No en algo así. Francesco irrumpió en el despacho y cerró la puerta de golpe. Se dejó caer en la silla, se cubrió el rostro con las manos. El corazón le latía tanto que parecía que iba a salírsele del pecho. Los médicos decían, evitar el estrés. Pero ¿cómo evitarlo cuando te dicen que tu hija muerta está viva? Sacó el teléfono, encontró el número de Gonzalo en los contactos. El dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. ¿Llamar? ¿Preguntar directamente? No. Si la gitana tenía razón, si Gonzalo realmente estaba ocultando algo, simplemente lo negaría todo. O escondería a Dolores. Necesitaba ir. Ahora. Sin avisar. Pero justo ahora no podía, el día laboral aún no había terminado. Francesco miró el reloj, las 3 de la tarde. 2 horas más hasta el final del turno. ¿Cómo aguantaría? Intentó volver al trabajo, pero no podía concentrarse. Ante sus ojos estaba el rostro de la gitana, su sonrisa confiada. Estaba Dolores, tal como la recordaba la última vez. 4 años, rizos rubios, lunar en la mejilla. Si estaba viva, ahora tendría 7. Habría empezado la escuela. Quizás ya sabía leer. Dios, si esto es verdad. Los minutos se arrastraban dolorosamente lentos. Francesco caminaba por el despacho, miraba por la ventana, volvía a sentarse a la mesa. Pablo Cruz entró con documentos, pero al ver el estado del director, se retiró rápidamente. Por fin las manecillas del reloj marcaron las 5 de la tarde. Francesco agarró su chaqueta y salió corriendo del despacho, sin siquiera despedirse de los empleados. En el estacionamiento se subió a su coche y arrancó el motor. Las manos le temblaban cuando sacó el teléfono. Necesitaba verificar. Necesitaba asegurarse de que Gonzalo realmente estaba en casa. Que no sospechaba nada. Francesco marcó el número de su amigo. Varios tonos, luego la voz familiar. ¿Francisco? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Gonzalo, Francisco trató de hablar con calma, despreocupadamente. ¿No te apetece tomarnos unas cervezas? Hace tiempo que no nos vemos. Pausa. Francisco oyó cómo Gonzalo pensaba en algo. No, respondió por fin. Hoy estoy ocupado. Voy donde mi madre. Necesito ayudarla con una reparación. Francesco apretó el volante con la mano libre. Entiendo. Bueno, será en otra ocasión. Vale. Hablamos, Gonzalo colgó. Francesco bajó lentamente el teléfono sobre sus rodillas. Miente. Gonzalo miente. Lo oyó en su voz, la inseguridad que antes no estaba. Gonzalo nunca rechazaba encuentros. Nunca. Francisco activó el navegador e introdujo la dirección de Gonzalo. Casa en las afueras, efectivamente cerca del bosque. 40 minutos de viaje, si no había tráfico. Salió del estacionamiento y se dirigió por el camino conocido. Dentro todo hervía, miedo, esperanza, furia. Si la gitana había dicho la verdad, si Dolores estaba viva, si Gonzalo y Carmen la habían estado ocultando todo este tiempo. Los mataré. A ambos. Con mis propias manos. Pero primero necesitaba asegurarse. Ver con sus propios ojos. Porque si no era cierto, si era otra mentira gitana, no sobreviviría a la decepción.
El corazón simplemente no aguantaría. Francesco pisó el acelerador, adelantando coches, pasándose las luces amarillas. Le daba igual las normas. Todo lo que importaba ahora era llegar a la casa de Gonzalo y conocer la verdad. El camino hasta la casa de Gonzalo tomó unos 40 minutos. Para Francisco fue una eternidad. Todo ese tiempo en su cabeza giraba un flujo interminable de pensamientos, cada uno más afilado que una navaja. ¿Y si la gitana había dicho la verdad? ¿Y si Dolores realmente estaba viva? ¿Y si Carmen y Gonzalo lo habían estado engañando todos estos años? Ante sus ojos pasaban imágenes, Carmen junto a su cama de hospital, sus lágrimas, sus palabras sobre el funeral. Gonzalo, ayudándolo a salir del hospital, su apoyo. ¿Todo eso fue mentira? Francisco salió de la autopista hacia un camino de tierra. La casa de Gonzalo estaba en las afueras del pueblo, la última antes del bosque. De 2 pisos, con un gran terreno, terraza. Gonzalo la había comprado hace unos 4 años, decía que estaba cansado del bullicio de la ciudad, que quería tranquilidad. Francesco aparcó a varias decenas de metros de la casa, detrás de unos arbustos densos, para que su coche no fuera visible. Salió, cerró la puerta en silencio, casi sin ruido. El corazón le latía tan fuerte que oía la pulsación en sus oídos. Las pastillas para la presión se habían quedado en casa, pero ahora eso no importaba. Caminó hacia la casa a pie, pisando con cuidado, como en una cacería. Entre los árboles se filtraba la luz del atardecer, en el terreno brillaban faroles. Francisco se acercó más y se escondió detrás del tronco de un viejo abedul. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. En la terraza había una mesa puesta. Gonzalo, con vaqueros y camisa con las mangas arremangadas, llevaba un gran plato con carne. Sonreía, decía algo, dirigiéndose a la casa. Cariño, los filetes están listos. Podemos sentarnos a la mesa. La puerta de la casa se abrió de par en par y en el umbral apareció Carmen. La misma Carmen que Francisco no había visto en 3 años. Había adelgazado, el cabello más corto, pero era ella. Con un vestido ligero de verano, descalza, con una sonrisa en el rostro. Y detrás de ella, tomada de su mano, salió una niña. Cabello rubio hasta los hombros. Vestido rosa. 7 años, quizás un poco menos. Se reía, le decía algo a Carmen, y ésta se inclinó y la besó en la coronilla. Dolores. Francisco no podía respirar. El mundo se redujo a esa imagen, su hija, viva, sana, feliz. Estaba viva. Todo este tiempo había estado viva. Gonzalo se giró para poner el plato sobre la mesa, y en ese momento su mirada cayó sobre Francisco. Se quedó inmóvil. El plato casi se le escurre de las manos. El rostro palideció. ¿Francisco? Pronunció en voz baja, pero Carmen lo oyó. Ella giró bruscamente la cabeza y vio a su exesposo, de pie en el borde del terreno. La boca se le abrió de sorpresa, los ojos se dilataron de miedo. Francesco salió lentamente de detrás del árbol y se dirigió a la terraza. Cada paso le costaba, no por cansancio, sino por la furia que ascendía desde dentro, llenando cada célula de su cuerpo. Apretó los puños, y las mandíbulas se le marcaron en las mejillas. ¿Así que lo organizaron todo ustedes? Entrecerró los ojos, deteniéndose al pie de los escalones de la terraza. La voz sonó baja, casi tranquila, pero había en ella tal rabia helada que Carmen retrocedió un paso, apretando a Dolores contra sí. Dolores miró asustada al hombre desconocido. «Mamá, ¿quién es?», susurró. «Entra a la casa», dijo Carmen rápidamente, empujando a su hija hacia la puerta. «Rápido. Y no salgas». Dolores corrió adentro, mirando por encima del hombro. La puerta se cerró tras ella. Francesco la siguió con la mirada, y en el pecho algo se desgarraba en pedazos. No lo reconoció. Su propia hija no lo reconoció. «Francisco, calmemos las cosas», empezó Gonzalo, levantando las manos en gesto conciliador. «Hablemos con calma», te explicamos. «¿Con calma?».
repitió Francisco, y la voz se le quebró en un grito. Mi mejor amigo esconde en su casa a mi esposa y a mi hija, a quien enterré hace 3 años, y quieres que esté calmado. Subió a la terraza de 2 saltos y se lanzó sobre Gonzalo con los puños. El primer golpe le dio en la mandíbula, y Gonzalo salió despedido hacia atrás, chocando contra la barandilla. El plato con carne cayó al suelo, los filetes se desparramaron por las tablas. Francisco, para. Gritó Gonzalo, levantando las manos para protegerse. Pero Francisco no oía. Golpeaba, en el rostro, en el pecho, en el abdomen. Todo el dolor, toda la furia de 3 años se volcaba en esos golpes. Gonzalo intentaba defenderse, pero Francisco estaba como poseído. Tú. Golpe. Me traicionaste. Golpe. A mí. Otro golpe. Gonzalo lo empujó y le dio un golpe de vuelta en el plexo solar. Francesco se dobló, pero inmediatamente se enderezó y volvió a lanzarse hacia adelante. Se trabaron, rodaron por el suelo de la terraza, rompiendo sillas, volcando la mesa. Francisco, detente. Lo vas a matar. Carmen se movía cerca, sin saber qué hacer. Para. Los hombres se pusieron de pie. El rostro de Gonzalo estaba destrozado, la sangre le corría de la nariz. El labio de Francisco estaba partido, en el pómulo se formaba un moretón. Estaban frente a frente, respirando con dificultad. Confiaba en ti, dijo Francisco con voz ronca. Eras como un hermano para mí. Francisco no quería. Gonzalo se limpió la sangre del rostro con el dorso de la mano. Simplemente pasó. ¿Simplemente pasó? Rugió Francisco y volvió a lanzarse hacia adelante. Carmen gritó. A los gritos acudieron los vecinos, unas 5 personas de las casas más cercanas. 2 hombres agarraron a Francisco, otro ayudó a Gonzalo a levantarse. Basta. Gritaba uno de los vecinos, sujetando firmemente a Francisco de los brazos. Cálmense. Francisco se sacudía, intentando soltarse, pero lo sujetaban fuerte. Otra vecina ya sacaba el teléfono. Llamo a la policía. Anunció. Llama, graznó Francisco. Que vengan. Que arresten a todos. 10 minutos después llegó un coche patrulla a la casa. Salieron 2 policías, uno de los cuales, Santiago, había trabajado antes en el mismo distrito que Francisco. ¿Se conocían, señor Francisco? Dijo Santiago sorprendido, acercándose. ¿Es usted? Yo, respondió Francisco, todavía agarrándose de la barandilla para no caer. La adrenalina se iba y el cuerpo empezaba a doler. Santiago observó la situación, la terraza destrozada, Gonzalo ensangrentado, Carmen aterrorizada, los vecinos agitados. ¿Alguien va a explicar qué pasó aquí? Preguntó. Todos hablaron a la vez. Los vecinos relataban atropelladamente la pelea, Carmen intentaba justificarse, Gonzalo guardaba silencio, mirando al suelo. Santiago levantó la mano, pidiendo silencio. Señor Francisco, entiende que no podemos dejar esto así sin más, ¿verdad? Hay un herido, hay testigos. Hay que hacer un acta. Francisco se enderezó, miró al policía a los ojos. Pueden, dijo con firmeza. Digan que los vecinos se equivocaron. O que fue solo una discusión de viejos amigos. Y yo prometo que simplemente hablaré y me iré. No habrá más violencia. Santiago dudaba. Conocía a Francisco como una persona responsable y respetada. El director del centro de detención no podía haberse metido en una pelea sin más. ¿Gonzalo Reyes va a presentar una denuncia? Le preguntó a Gonzalo. Este negó con la cabeza. No. No lo haré. Solo vamos a hablar. Santiago suspiró. Está bien. Pero nos quedamos aquí, por si acaso. Si pasa algo, intervenimos inmediatamente. Llevó a su compañero a un lado, y se quedaron en el borde del terreno, observando. Los vecinos, comprendiendo que el espectáculo había terminado, poco a poco se fueron a sus casas, aunque algunos se quedaron, sin querer perderse la continuación.
Francisco se volvió lentamente hacia Gonzalo y Carmen. Estaban uno al lado del otro, y Gonzalo abrazaba a Carmen por los hombros, protegiéndola. Esa imagen provocó una nueva oleada de furia, pero Francisco se contuvo. Había prometido. Bueno, amigo, dijo entre dientes. Cuéntame cómo fue que terminaste acostándote con mi esposa. Gonzalo se limpió la sangre del labio y se enderezó. Tú mismo tienes la culpa, dijo bruscamente, y en su voz sonó un resentimiento acumulado. A una mujer así hay que valorarla y amarla, pero tú solo la reprimías. La asfixiabas. Controlabas cada paso. Vivía contigo como en una prisión. No te atrevas, advirtió Francisco, apretando los puños. Lo diré. Alzó la voz Gonzalo. Vi cómo lloraba. Como tenía miedo de decir una palabra de más para que no explotaras. Tú la golpeabas, Francisco. Con tus propias manos. Una vez, exhaló Francisco. Fue una vez, y yo. Una vez es suficiente, interrumpió Carmen en voz baja. Suficiente para temer que haya una segunda. Francisco la miró, y algo se contrajo en su pecho. ¿Y hace cuánto es esto entre ustedes? Preguntó, volviendo la mirada a Gonzalo. Ya 7 años, respondió Gonzalo, sin apartar los ojos. Francisco se quedó inmóvil. El mundo se tambaleó. 7. ¿7 años? Repitió, sin poder creer lo que oía. O sea que todo este tiempo, mientras éramos amigos, ¿te acostabas con mi esposa? ¿Todos estos años? Sí, asintió Gonzalo. Francisco negaba con la cabeza, intentando asimilar lo que escuchaba. O sea que montaron un espectáculo con la muerte de la niña, dijo lentamente, y la voz le tembló. Escenificaron su muerte para llevársela. ¿Qué son ustedes? Las palabras se le atascaron en la garganta. No podía continuar. El dolor era demasiado fuerte. Francisco, perdóname, susurró Carmen, y las lágrimas le corrieron por las mejillas. No quería que fuera así. Pero no tenía opción. Tú nunca me habrías dejado ir. Nunca. Francisco hizo ademán de golpearla, instintivamente, sin pensar. Pero Gonzalo inmediatamente dio un paso adelante, cubriéndola con su cuerpo. Mira, dijo con firmeza. Por eso se fue de tu lado. Tenía miedo. Miedo de que un día te volaras la cabeza y entonces pasara algo terrible. Francisco bajó la mano. Los policías se tensaron, listos para intervenir, pero él simplemente se quedó quieto, mirando a Gonzalo. ¿Y qué hay de Dolores? Entrecerró los ojos. Yo nunca la habría tocado. La amaba más que a mi vida. Carmen dio un paso adelante, salió de detrás de Gonzalo. Dolores es hija de Gonzalo, soltó, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Silencio. Francisco la miraba, sin entender. ¿Qué? Exhaló. Sí, Francesco. Todo este tiempo tuve miedo de decírtelo. Dolores no es tu hija. Es hija de Gonzalo. Puedes odiarme, pero... Francisco retrocedió un paso. Luego otro. El mundo se derrumbaba definitivamente. La hija que había amado. A quien había llorado durante 3 años. No era suya. ¿Qué basura son? Susurró, y la voz sonó vacía, muerta. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia el coche. Las piernas se movían automáticamente. En la cabeza había vacío. Francisco. Lo llamó Carmen, pero él no se giró. Se subió al coche, cerró la puerta. Arrancó el motor. Y solo entonces las lágrimas brotaron, ardientes, despiadadas. Dejó caer la cabeza sobre el volante y lloró como nunca había llorado en su vida. El hombre valiente y fuerte estaba destrozado. Definitivamente. Cuando las lágrimas terminaron, Francisco levantó la cabeza, se secó el rostro con la manga y salió a la carretera. Se alejaba de las personas que lo habían traicionado durante tantos años. Se alejaba para aprender a vivir con esta amarga verdad.